pueden volver a escuchar o si se pierden alguna charla, pues pueden ir a recurrir a mirar las grabaciones de nuestras charlas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que queríamos de esta charla, nosotros a finales del año pasado, para los que pudieron participar en una charla de estrática, como les llamamos en su momento, invitamos a uno de los mentores, que fue Javier Ospina, como estratega, e invitamos a Juan David, también a Juan David Mejía como gerente de Perfil y también como una persona especialista en estrategia que ha tenido que vivir una serie de situaciones. Y allí lo que hicimos nosotros, si se acuerdan, en un café virtual que tuvimos, lanzamos algunas cábalas sobre cómo se debería afrontar este 2021. Y con esas irregularidades, digamos, o con ese mercado, o con ese ambiente tan convulsionado del 2020, pues sí que era bien difícil también hacer la predicción del 2021. Ustedes como estudiantes de programa director, ¿sí? Para ustedes es fundamental que también nosotros vayamos viendo los dos circuitos, teoría y práctica. Entonces lo que quisimos con esta charla fue confrontar, ¿sí? Y analizar, venga, cómo fue ese escenario, la expectativa que teníamos en 2020, cómo sucedió la planeación y las apuestas que hicimos en 2020 y hoy, ya finalizando febrero, ya habiéndonos comido casi ya un 66% del primer trimestre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa situación? ¿Se están cumpliendo las cábalas? ¿No se están cumpliendo? Hay tres escenarios que vamos a tocar hoy en la charla con Juan David. Yo voy a estar un poco acompañándolo y desde mi punto de vista como miembro de Junta también y como consultor empresarial, y Juan David como miembro de Junta y como gerente que lidera en la operación también en su compañía este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver esas aristas y aquí será muy importante también que la experiencia de ustedes, estudiantes de programa, también va a ser muy importante. O sea, vamos a esperar, yo espero que hoy sea nutrida la participación para que ustedes también nos digan en sus empresas cómo les ha ido con este tipo de situaciones. Entonces, vamos a mirar el contraste, el qué pasó con la planeación que hicimos y estos 2 primeros meses del año, cómo los hemos venido ejecutando. Una segunda temática que nos pareció muy interesante con Juan David, que está atado, bueno, y cuando ya estamos implementando la estrategia y las cosas fallan o hay que redirigir, ¿qué hay que hacer y cómo lo estamos manejando en este momento? ¿Sí? Y los problemas que se van teniendo, ¿sí? Y en tercera instancia, pues nuevamente, ya mirando de cara a lo que queda y a lo que resta del año, ¿sí? Pero también ya con los pies puestos en el 2021, también qué es lo que debemos esperar y cómo también se está reorientando la estrategia y qué es lo que estamos mirando de lo que falta del año, ¿no? Este es un año que se va, hasta ahora se empieza a jugar, aunque como siempre, ¿no? Nosotros estamos mirando y diciendo, ya es 24 de febrero, ¿no? Estábamos parados en diciembre de 2020, ya es 24 de febrero, el año también va corriendo, entonces creo que estamos en el borde de las correcciones y viendo también ya cómo nos vamos acercando a empezar en el último mes del primer trimestre, que es definitivo, ¿sí? Para empezar a ver cómo nos asentamos. Eh, ya tenemos a Juan David. Perfecto, Juan Correcto. David. Si quieres, vas a poner la cámara. No sé si quieres decir algo adicional a lo que trabajamos para la sesión que teníamos hoy, para la conversada que queremos tener con nuestros estudiantes. Eh, Diego, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Eh, no, yo estuve ahí pendiente de tu introducción, creo que está muy bien los ejes temáticos. Feliz otra vez de estar compartiendo con el equipo, contigo, y gracias por la invitación y esperemos que esté todavía más ameno y más rico el contenido y la discusión sobre todo que hagamos alrededor de este tema que nos apasiona y es estrategia aplicada a los negocios vista desde un rol de junta directiva, pero también desde la responsabilidad gerencial y tal. Entonces, nada, muy preparado, muy listo y muy entusiasmado de que sigamos contribuyendo a la formación del equipo. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces, Max, por favor, pon la presentación de apoyo y arrancamos. Perfecto. Perfecto.
Vale, ¿Me ahí te la confirman si estamos, pueden ver? sí, ahí la estamos viendo, no la estamos viendo en modo presentación, ¿sí? Correcto. A ver, listo, listo, perfecto. Bueno, entonces, pues arranquemos por el primer ítem que decíamos y es el contraste, ¿no? Entonces, allí nosotros empezamos a mirar unos temas, Juan y yo te quiero empezar como a preguntar justamente eso, ¿no? Nosotros hablábamos de ciertos elementos, por ejemplo, uno de ellos era al final un año que se iba a jugar fuertemente por trimestres y que el primer trimestre también atado a algunos análisis que hacían, sobre todo recuerdo que hablábamos, por ejemplo, de los análisis que hacía Bancolombia, varios bancos y varias agremiaciones, donde sí estaban de acuerdo en que el primer trimestre iba a ser un trimestre lleno de bastante incertidumbre, ¿sí? Y que luego hacia el segundo íbamos a empezar a ver un poco de estabilización, que también todo dependía de lo que pasara con el plan de vacunación y en qué momento empezaba la vacunación y todo este tipo de temas. Y un segundo semestre que iba a estar como mucho más acelerado en buscar temas de reactivación económica, ¿no? Por un lado. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo versus a lo que tú planificaste en las diferentes juntas, incluso para tu compañía, cómo empezaste a encontrar esa realidad en un enero y en un febrero como el que estamos viviendo? Súper. ¿Me confirman, porfa, si me están oyendo bien? Sí, perfecto. Correcto. Perfecto. Bien, yo creo que en general lo que veíamos en las conversaciones de las juntas, incluidas la de Berfit, era un primer trimestre con muchísima cautela. Eh, la gente, eh, desde el punto de vista empresarial, planeó sin hacer grandes inversiones, sin hacer grandes apuestas, pero creo que en el fondo, eh, sobre todo el consumidor y los mercados estaban esperando una reacción eh, mucho más positiva, como que, uy, ya pasó diciembre, ya se acabó el año y el 2021 nos trae otro panorama. Entonces, si quisiera resumir, lo que la gente esperaba era un trimestre de muchísima cautela, de mucha expectativa y no de reacción en términos de planeación. De hecho, la mayoría de las juntas de las que hago parte, incluida la de Berfit, pues habíamos planeado unos primeros trimestres bien ácidos en términos de desempeño de negocio y de dinámica comercial. ¿Qué siento que pasó? La cautela pasó al temor. Eh, la banca, un indicador fundamental es la dinámica de colocación y la banca, eh, pues yo hablo todos los días con los 5 bancos principales del país y la banca está bien cortica en colocación, eh, sobre todo en microcréditos y en lo que dinamiza la economía y es el microcrédito y los créditos de consumo. Entonces la banca está muy frenada, los meses de venta de enero e incluido febrero en varios sectores, estoy hablando sector servicios, retail, construcción, confección, consultoría, ha estado muy frenada, al menos en los casos en los que yo participo, y sí siguen pasando pues los mismos fenómenos en industrias que no han estado tan asociadas a la pandemia como la industria agrícola y pecuaria, eh, y como la industria, por ejemplo, de construcción, donde ya hay proyectos vendidos, la gente sigue con una dinámica normal y también la industria de tecnología. Pero siento que lo que pasó es que planeamos con cautela y hoy lo que está pasando es que hay mucho temor. La dinámica comercial eh, pasó de claro a oscuro y la gente creía que ya como que enero y febrero vamos a repuntar y la verdad no repuntamos y la demanda en general y la reacción de los clientes y los mercados no fue la esperada. Yo partiría, Diego, si te parece bien la respuesta, desde los hechos y otra ya las reacciones. Y es bueno, y con esto, ¿cuáles son las reflexiones que a mí, pues que a mí y que las juntas, perdón, las juntas en las que estamos y en los espacios de conversación que tenemos, eh, siento que ahí quedan unas reflexiones. Y entonces la gente se quedó en general con estamos esperando
que esto pase, y resulta que esto no pasó. O sea, mucha gente creyó que ya, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de esta nueva realidad y que la nueva realidad era en realidad esta? Y la gente creo que se quedó en el mindset de vamos a esperar a que esto pase, que la vacuna llegue, y nunca pasó. Entonces creo que eso influyó mucho, había mucha expectativa con algo que no estábamos buscando agenciar nosotros, sino esperemos a ver qué pasa con la vacuna, esperemos qué pasa a ver con la confianza de los consumidores, esperemos qué pasa con la dinámica general comercial, y creo que varias varias instancias de gobierno se quedaron, no del gobierno nacional, sino las juntas, los directivos, se quedaron esperando que algo pasara, y la verdad es que nada pasó, todo ha seguido igual. Y ahí lo asocio con la sensación que tienen muchos consumidores y muchos empresarios y muchas juntas directivas en este momento, con una ecuación que me enseñó un gran maestro, y es: satisfacción es igual a expectativa menos desempeño. Y creo que la gente tenía unas expectativas muy altas frente a la reacción de la vacuna, la llegada, el fin de año, y creo que esa expectativa estaba muy alta, y por eso hoy la gente está como tan aporreada anímicamente, y creo que los que tuviéramos las expectativas más bajas, creo que quedamos mejor parados frente a nuestra reacción anímica y la realidad del mercado, y eso es lo que yo resumiría. No sé si ahí está suficiente o quieres que ampliemos algo más. No, está bien, y de hecho repite la ecuación, que es bien, bien interesante, despacio para que Ya la anoté. Exacto. Entonces, ¿cómo es? Bien, satisfacción es igual a expectativa menos desempeño, y para ilustrar las variables. Entonces, si uno pone una expectativa muy alta, no importa cuán bueno sea el desempeño, la satisfacción siempre va a estar bajita. Por eso es tan bueno mantenerse muy estoico y hasta espartano en la expectativa que fijemos, y no me refiero a la expectativa con nuestras juntas, sino que ya lo vamos a hablar más adelante, pero la expectativa sobre todo frente al consumidor y frente a los mercados. Creo que entre uno más bajita tenga las expectativas, más busca impactar desde su círculo de influencia con acciones esos resultados, y en esa medida pues la satisfacción que tiene es mayor. De acuerdo, Satisfacción es igual a expectativa menos desempeño. Excelente, de acuerdo. Sí, yo creo que mira que yo te complementaría en que nosotros tuvimos dos fenómenos, ¿no? Y es que en la planificación, o sea, nosotros ¿dónde fuimos reservados? Y fuimos reservados en la planificación de este primer trimestre en el gasto. O sea, nosotros dijimos, este no es un primer trimestre para salir pensando que esto va a estar muy bueno, ¿no? Sino hay que cuidar el gasto, y en el gasto ser muy conservadores, sin dejar de pensar en recursivamente cómo podíamos ser agresivos comercialmente y tratar de ver qué había en el mercado. Pero la realidad es la que tú dices. O sea, al final vemos consumidores y empresas pasmadas, ¿no? En que también hay una tensión de no operar esperando a. ¿Sí? Hace poco hablábamos con una empresa donde nos decían: nosotros tenemos una serie de proyectos, pero que ya estaban aprobados por más de 30.000 millones de pesos, y las compañías decidieron decirnos: en uno, esperemos al segundo semestre a ver qué pasa, y en el otro tenemos en 15 días una nueva reunión para ver si definitivamente lo aplazan hasta el 2022. Y eso es un fenómeno de la incertidumbre y de no saber cómo se está jugando, cómo se va a jugar este año. Entonces, creo que sí hay un tema importante ahí, y es que el mercado está trabajando con demasiada cautela, y se está también, como veía un meme al comienzo de este año, que estaba el 2021 sentado en el diván del psicólogo y decía: es que la gente tiene demasiada expectativa sobre mí. Y eso creo que realmente es un fenómeno que afecta al mercado en general, lo que estaba pasando y lo que pasó un poco por el tema de los picos, ¿no? La gente en diciembre pensó que el 31 de diciembre ya la pandemia se iba a acabar, pero de alguna forma ese tipo de mentalidad atropella un poco a las empresas. Yo viví una situación interesante, y mira que con el tema de los bancos, y es que la verdad es que el año pasado, sí, para muchas empresas fue imposible acceder a las ayudas del gobierno o a estos créditos que venían de Bancoldex, fue bastante complicado, pero he recibido de alguna forma positiva, no sé si es algo muy puntual, de algunas organizaciones que esta vez sí están pudiendo acceder
a créditos de Bancoldex, incluso a través también del Banco Agrario. Entonces mira que ahí a veces el mercado sí nos está mandando como mensajes confusos en ese sentido, y definitivamente el otro aspecto de la planeación fue que sí nos tocó volver a empezar el año, ¿sí? Con reuniones un poco más activas para ir logrando como redireccionar, y eso también, como lo decías tú, lo vamos a mirar. Pero en términos generales creo que muchas de las cábalas se cumplieron atadas a ser muy, muy conservadores en este primer trimestre. Y bueno, también me di cuenta, ¿sí? Que siguen muchas empresas sin querer planificar, ¿sí? Y eso a través de los gremios en los que participo, o en las asociaciones, donde sí, digamos que incluso el trabajo con las cámaras de comercio que estamos haciendo, nos damos cuenta que muchos empresarios realmente se siguieron sin preparar y se siguen sin preparar, ¿sí? Y como lo poníamos nosotros también en una charla que teníamos, es clave, o sea, más que nunca tenemos que seguir viendo y cómo nos podemos ir anticipando los temas. Entonces yo creo que en general las empresas que han planificado su actuar, ¿sí? Se han puesto a pensar en qué pasaría si, yo cómo puedo reaccionar y hacer este tipo de temas, están reaccionando mejor, y pareciera que esto fuera el sentido común empresarial, pero no lo es, sorprendentemente, ¿sí? O sea, hay una gran cantidad de empresarios que realmente están aterrorizados porque realmente pensaron que la cosa iba normal y que no había necesidad de tomar medidas contingentes este periodo. También hay aquellos que se fueron para el otro lado, y para el otro lado es decir, bueno, ya pasó 2020 y entonces ahora empecemos a invertir fuertemente y con lo que tengamos, salgamos con toda para recuperar lo que hemos perdido, y eso en muy pocos sectores está siendo efectivo en este momento. De hecho, hay una desaceleración también importante en el tema de construcción, que es uno de los termómetros del mercado, y aunque yo pienso que es temporal, pues eso también ha afectado mucho. Entonces, yo creo que eso es como mi conclusión en esta parte del contraste. Me gustaría saber si alguien también en ese contraste nos dijera ahí en los comentarios, o si alguien quisiera hablar de también cómo les fue en ese tema de yo planifiqué esto en el 2020 y este es el 2021. ¿A alguien le pasó algo totalmente opuesto o también va más o menos en línea? ¿Alguien tiene un planteamiento diferente al que nosotros estamos dando, para que en 2 minuticos también escuchemos si alguien está interesado aquí en aportar? Leonardo, veo que levantó la mano. Leonardo, adelante. Sí, gracias. A ver, mira, yo la verdad de las cosas es que creo que felizmente puedo contarte un panorama bastante favorable para nuestra compañía, digamos. Hoy día estoy un poco, si tú me preguntas exactamente sobre el presupuesto que yo había hecho con crecimiento para este año, estoy un 26% a febrero. Entonces, de alguna manera, digamos, estamos bastante con mucho trabajo, ¿ya? Ajá. Entonces mi pregunta a veces, en algunas ocasiones, dado nuestra experiencia también en otras crisis, Uh-huh. nuestra compañía es una multinacional, y cuando hubo la crisis en España, cuando todas las empresas en España estaban quebrando, nosotros crecimos un 15%. Uh-huh. Entonces, a veces, el lema del dueño de la compañía, ¿ya? Es: nosotros como compañía no participamos, nos hacemos un lado de todas las crisis, ya no participamos. Entonces, ¿hasta dónde a veces esto se transforma, ya hasta dónde nos influye la parte psicológica de alguna manera, y la expectativa que Ajá. creamos, pero hacia abajo? O sea, todos Uh-huh. empezamos como también empezando así como, no, sí, más o menos. Entonces, hasta dónde todo esto crea también una, una burbuja, digamos, como de pesimismo, y Uh-huh. al final todos terminamos creyéndonos que el año va a ser malo. Entonces, esto es como, yo siempre pongo un ejemplo. Yo obviamente no soy colombiano, entonces estoy inmerso en una cultura un poco distinta. Entonces esto es lo mismo que cuando empieza el año, ya todo el mundo asume que abril va a ser malo por la Semana Santa. Entonces todos parten diciendo, no, es que abril es malo, es que una semana, la Semana Santa, y yo digo, no, para mí abril es un mes más, y yo lo tomo como un mes más, y para mí abril es igual de bueno. Ajá. Entonces,
correcto. hasta dónde tu planificación, hasta dónde la planificación de la compañía y hasta dónde tus esfuerzos o la manera de encontrar la forma de llegar a tu cliente, llegar a tu mercado, puede romper como esta expectativa, como este modelo, como esta, digamos, idea generalizada que a veces se hace de que las cosas pueden ser malas o pueden ser buenas. Ujú, ¿Ya? Como vi ujú. un meme una vez por ahí, una frase decía, el problema no es apuntar alto y no darle en el blanco. El problema es apuntar abajo y darle al blanco. Ese es el punto, ese es el gran Ajá, problema. Entonces ahí es donde excelente. yo discrepo un poco y efectivamente trato de poner este ánimo en la compañía y decir, viejo, vamos para adelante, no Ajá. hay que pensarlo. Correcto, correcto, no, Leonardo, muy chévere lo que estás diciendo porque es verdad y además, pues así como estamos hablando mucho de la inmunidad de rebaño, también viene la paranoia de rebaño y es como también nos dejamos llevar en esas corrientes y que a veces la gente no cree que esos fenómenos realmente pasan, que de hecho cuando llegó el container de las 50.000 de las 50.000 vacunas a Colombia decían, pero qué show y eso de qué sirve. Y curiosamente, al siguiente día el mercado reaccionó positivamente. Sí, eran solo 50.000, veían como que era un show, pero de alguna forma en ese tema global, entonces la gente va siguiendo por allá y entonces ya, listo. Y entonces ya mejoró, ¿no? Y entonces tiene razón porque así mismo, como tú lo dices, a veces el fenómeno también tira para abajo y entonces, como un cuento muy famoso, ¿no? De la señora que se soñó que el pueblo se iba a acabar, le cuenta al carnicero y termina por ese sueño la señora abandonando el pueblo de que algo malo iba a pasar en el pueblo, porque se volvió realidad el sueño a través de la paranoia colectiva. Entonces, muy chévere tu aporte, qué bueno que hayan temas y más adelante pues también nos puedes contar también los elementos que te están llevando a tener estos sobrecumplimientos y que es de verdad, ¿no? Aparte de, como dicen por ahí en tiempo de guerra alguien vende pañuelos, ¿no? Creo que a veces es una de esas frases, entonces muy bien. También dentro de los comentarios, creo que Javier Moreno nos decía que algo que también él resaltaba del planteamiento de Juan David es que decía que nos quedamos esperando que algo pasara y no pasó, ¿no? Entonces también es mirar esa realidad que también incluso nos intentan vender y que nosotros compramos, pero que en el fondo también, atado nuevamente al comentario que decía Leonardo, también lo debemos impactar. Yo no sé aquí, Juan David, si Diego, quieres, sí, sí, perdón, un comentario. Leonardo, un saludo adelante. muy especial, un cariño muy grande a nuestros hermanos chilenos, donde Perfil tiene operación y donde esperamos ganar un contrato de Jumbo el próximo mes. Entonces, coincido contigo en que el mercado chileno está reaccionando en varias cosas de manera muy positiva, además del admirable, como siempre, ritmo de vacunación, que es como de 200.000 vacunas diarias, semanales, creo, mientras que nosotros aquí estamos en 50.000 semanales a duras penas. Entonces, la admiración y el cariño por el pueblo chileno. Iba a decir algo, mejor dicho, me quitaste el cierre de mi punto, Leonardo, porque mi gran reflexión frente a lo que pasó este primer trimestre es mi zona de influencia, mi círculo de influencia, y es yo qué puedo hacer desde mis clientes, desde mi mercado y desde mi organización para cambiar la realidad, porque es que COVID no lo va a cambiar nadie, nosotros no vamos a cambiar el ritmo de vacunación, nosotros no vamos a poder influenciar nada de eso, pero sí tenemos la capacidad y la responsabilidad de ponernos al servicio de nuestros clientes y de ponernos al servicio de nuestros equipos de trabajo para que a su vez se pongan al servicio de los clientes y cambiar esas realidades. Y yo creo que eso nos va a llevar ahorita más adelante a las reflexiones de cómo recalcular, pero sin duda, Leonardo, tocaste un punto y es cuál es mi círculo de influencia y yo cómo puedo desde mis decisiones y desde las acciones de la compañía del equipo que hago parte, pues impactar el mercado, impactar esa realidad y las cifras y la dinámica en general. Entonces, súper chévere tu reflexión y yo creo que eso está acuñado en psicología y es el pigmaleón. Si tenemos un pigmaleón de que todo va para el suelo, entonces todo va para el suelo definitivamente y creo que ese es un elemento que retomaremos más adelante. Mil gracias. Vale. Hay una aclaración que nos hace Leonardo, es que él está viviendo en Colombia y trabajando desde Colombia. eh, pero bueno, muy bien. Y también un saludo para Elliot, que también nos hace una reflexión interesante, atada a lo que también comentaban. Y él dice que también obviamente depende de los sectores, que en el sector en el que ellos están, como oficina jurídica, que ellos también han tenido un crecimiento. Lo que pasa es que, claro, el tema también viene atado a como los noticieros, ¿no? Como las noticias malas son las que venden,
también lo que más irradia es de los que se han tenido problemas, y entonces ahí es cuando baja la mentalidad, que fue un comentario muy chévere. Listo, yo creo que me gustaría que también, digamos, a ver, miramos si hay algún comentario. Por ejemplo, aquí también Jennifer, también, un saludo, nos dice que también en la parte de tecnología se ha crecido. Claro, es que la realidad es que también ha sido tiempo de oportunidad para muchos sectores, e incluso aquellos sectores deprimidos. También hay empresas que han tenido éxito, y ahorita, pues digamos que la charla no la centramos en eso, pero también es la forma como se afronte la realidad y cómo realmente se haga ese cambio y ese reset, ¿no? En determinadas cosas para hacer una reorientación. Por eso es que estamos llamados nosotros como líderes, desde junta directiva de directores, también a nosotros, y ahí, como dice Juan David, también no nos queremos adelantar algunas reflexiones para que también las charlemos con ustedes, en que también depende muchísimo de cuál es el reset que nosotros como líderes nos estamos haciendo, porque a veces nos concentramos en querer cambiar las empresas, pero nosotros no estamos cambiando, ¿sí? Entonces de eso ya también vamos a hablar adelante. Como se dan cuenta, ahí tenemos en este café que se convierte como en un chocolate, hay mucho sobre la mesa, y veo que hay mucho que aportar también por parte de ustedes. Entonces, no sé, Juan, ¿te parece si seguimos al segundo componente y también vamos entrando en materia, o quieres adicionar algo acá? Está perfecto, Diego, Listo. dale. Entonces sigamos con el siguiente, que tiene que ver justamente con, bueno, y estas son las realidades, ¿no? Estas son las realidades, ya miramos y se hizo una planificación, así está respondiendo el mercado, para bien o para mal, ¿sí? Entonces, cuando uno está dirigiendo el barco, ¿sí? Cuando estamos liderando desde junta directiva, desde una gerencia, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para ese redireccionamiento, como decíamos allá, o para esa consolidación de la estrategia, ¿no? Entonces, como en la primera, Juan, ahí en este juego de cartas, te paso la primera oportunidad para que nos cuentes ahí en ese recalcular y adaptarse, cómo lo estás desarrollando, cómo lo has planteado estratégicamente desde las juntas, cómo lo estás liderando desde la gerencia, qué elementos son claves a tener en cuenta, porque además viene un concepto que lo veníamos hablando desde el año pasado y que es fundamental, que es la velocidad. Si nos demoramos en tomar decisiones, pues finalmente abrimos y cerramos los ojos y estamos en junio quebrados. Bien, chévere. Yo quiero arrancar por la gran reflexión que planteamos ahí. Es: la mayoría de compañías nos dedicamos a mirarnos, y de los directivos nos dedicamos a mirarnos el ombligo. Y creo que es muy importante tener siempre la mirada, no solamente en esta coyuntura, porque hablábamos también de invariantes de estrategia la vez pasada, y es, hay que mantener siempre las miradas en el mercado y en el entorno. Entonces quería yo creo, empezar por hacer énfasis ahí, y es cómo están mis clientes, porque muchas veces también con el auge de la analítica, entonces miramos cómo van las macro tendencias, o como dicen los economistas, los fundamentales y tal, y creo que es tan sencillo como cómo estoy leyendo mis clientes, cómo están los clientes de mis clientes, cómo está la industria y cómo está la economía de cada una de esas industrias. Ahí está para mí el eje central de una capacidad de reacción rápida y oportuna. No es tanto yo qué estoy haciendo adentro, cuánta gente voy a sacar, cuántas medidas de ahorro voy a tomar, que son fundamentales, pero finalmente sobrevivimos es por la dinámica de los negocios, y la dinámica de los negocios se da afuera. Entonces, mi primera reflexión alrededor del entorno es cómo están mis clientes y los clientes de mis clientes, cómo están sus industrias y su economía. Lo segundo es cómo están mis suplidores. Muchas veces pasa que en las cadenas de abastecimiento, principalmente los que tenemos operaciones transnacionales, como que damos por sentado la cadena de abastecimiento y la capacidad de los proveedores, y resulta que hay fenómenos como este de afectación global, que uno no sabe si tiene impacto en los acuerdos de nivel de servicio o impactos en su proveeduría y su capacidad de seguir y de tener una continuidad operativa. Entonces es muy importante cómo están mis proveedores. Y tercero, y no menos importante, y no quiero hacer simplemente teoría sobre Porter,
sino que es una realidad, es cómo están mis competidores. Y lo digo particularmente por el caso nuestro, donde además de una labor social y un emprendimiento de país, quisimos también aprovechar una coyuntura de mercado, y es que hay muchos confeccionistas que tenían muy poca capacidad financiera y que tenían contratos grandes, y estamos lanzando un programa que se llama Everfit Partners, donde acompañamos a muchas de estas compañías que se han debilitado financieramente, y no solamente les damos la oportunidad de continuar con sus negocios, sino de ampliar la propuesta de valor a través de los servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, no era mi intención hacer propaganda, sino esas tres cosas: estar encima de nuestros clientes, de sus industrias, de su situación económica, cómo está la proveeduría y cómo están los competidores. Y ahí quiero mirarlo, quiero proponerles que lo miremos desde dos perspectivas, esas tres, como esos tres actores. Uno, desde la data, que lo tenemos ahí, es, ahorita nos hablaba Leonardo de cómo se vuelve una bola de nieve el voz a voz, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es muy importante ayudar a nuestros equipos de trabajo a que esos análisis se hagan a partir de datos, de hechos y datos. Somos muy dados a la llamada del que más grita, la llamada del que más llora, la reunión donde empezamos a hablar de un montón de cosas, y creo que ahí es donde tenemos que tener más cabeza fría para que nuestros equipos y las decisiones las basemos en la data. ¿Qué está pasando con las capacidades instaladas? ¿Qué está pasando con la demanda? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con los costos? Y que todo sea, como decimos ahí en esta lámina de apoyo, basado en el análisis de la información. Y no tiene que ser analítica avanzada, que también se nos volvió pues un tema casi que esnovista. Si no le metemos a eso inteligencia artificial y robótica, entonces nos sentimos que no podemos hacer analítica. Es tan sencillo como ponerle un poquito de números a la decisión. Y ahí me voy para la otra perspectiva de estas tres variables, que es completamente opuesta, y es la empatía. Creo que hay que ser profundamente empáticos y ahí pasar de lo racional muy a la dimensión emocional de las relaciones, y es cómo somos empáticos con nuestros clientes, cómo somos empáticos con nuestros proveedores, cómo somos empáticos con nuestros competidores, porque creo que de ahí, y ya vamos a hablar más adelante de eso, se abren espacios de co-creación que son supremamente valiosos, y creo que fue una de las grandes lecciones de COVID, y es que juntos salimos de muchas cosas, y más que competencia, necesitamos competencia y cooperación. Entonces, esos son esas tres variables: siempre estar con la mirada ahí puesta en el entorno desde esas dos dimensiones, decisiones basadas en datos y en análisis de datos, y otra, como desde las relaciones somos supremamente empáticos con esos actores para poder co-crear. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hay unas experiencias muy valiosas las que estás mencionando ahí, y yo creo que atado de pronto a complementar un poco lo que decías, es que también es fundamental, sobre todo, y para que quede también en los estudiantes, lo que hablabas del comienzo cuando decías, nos centramos en solamente mirarnos al ombligo, ¿no? O sea, a veces también nos quedamos en unos loops y dejamos de mirar la realidad y mirar el entorno, ¿no? O mirar lo malo del entorno, y eso también complica la forma como también vamos adaptándonos y cómo vamos siendo flexibles. De hecho, todavía sigue costando demasiado a las empresas el transformarse en una cultura de flexibilidad. Las empresas muchas empresas siguen en los entornos rígidos, y eso no va a ser más que lograr que se quiebren en el camino. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, y es también, y nosotros partíamos de hablar en alguna charla sobre, se estaba hablando del entorno VUCA, ¿no? Y ahora se empieza a hablar del entorno Bani. Ahorita bueno, se los mando de una vez. Aló, ya, perdón, ¿me están escuchando? De nuevo. Tratando de comprender mejor lo que está pasando en el entorno, pues también mirar qué está pensando la comunidad, y la comunidad empresarial, no solamente la local, sino la regional, porque a veces también ahí podemos mirar cómo se van desarrollando las tendencias de lo que está pasando y cómo van reaccionando conforme, porque algunos países van más adelantados de lo que está pasando, y ahí nos puede servir a nosotros para mirar eso. Entonces es cómo nos vamos documentando adecuadamente y objetivamente, y cómo vamos siendo más sensibles de lo que está pasando en la organización por el tiempo que tenemos para reaccionar, para hacer el recalcular. Entonces ahí se los pasé, por ejemplo, aquí en esta teoría dicen
que nos estamos enfrentando a un entorno que va a ser mucho más quebradizo, ¿no? Más inestable, ¿sí? Y que lo estamos viviendo a un entorno ansioso, ¿no? Estamos, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué será? Y entonces es cuando se empieza a pasmar los mercados, las personas, ¿sí? A un entorno también no lineal, ¿no? Donde finalmente el causa y efecto no están tan claros y no estamos pudiendo, digamos, con los esquemas tradicionales, poder calcular ese escenario y finalmente un entorno aparentemente incomprensible. Entonces, esos son los elementos que, por ejemplo, ahí en esta teoría ellos están planteando, que es el mundo y el entorno que vamos a estar viviendo seguramente en este año y arrancando el 2022, pero más allá de ver, porque aparentemente cuando uno lo lee inicialmente uno dice, bueno, entonces nos llevó el que nos trajo, ¿no? Un entorno quebradizo, ansioso, no lineal, incomprensible, pues mejor dicho, apague y vámonos. Pero la realidad es que también en el fenómeno de transformación que tenemos que hacer, de adaptación, como lo dice la diapositiva inicial, parte de eso, parte de cómo nosotros encontramos el lado positivo de ese tipo de cosas y cómo nos adaptamos, ¿sí? En un tema, en un entorno incomprensible, realmente tenemos que tener mucha más flexibilidad y capacidad y creatividad, ¿sí? Y menos miedo, ¿sí? A triunfar y a tener éxito en ese tipo de cosas. El tema de la ansiedad es que también tenemos, y ya lo vamos a mirar también más adelante, ¿sí? Que pensar en que nosotros tenemos que ser rentables hoy, ¿no? Porque muchas empresas, y estoy escuchando muchos sectores, no, toca esperar a que se reactive esto, a ver cómo hacemos y allá miraremos a ver cómo salimos adelante, porque aquí no hay nada más que hacer, ¿sí? Y ahí de eso hablaremos más adelante. Entonces, sí creo que en esta parte fundamental, orientando, ¿sí? El cómo vamos redirigiendo, alineando, puliendo la estrategia, pues estos conceptos los tenemos que tener muy claros y el equipo también, ¿sí? Porque lo que sí tenemos que mirar hacia el interior es si realmente todos estamos alineándonos, es que así hay que jugárnosla y que así hay que pelear. Porque lo que está pasando es que de repente en algunas organizaciones el líder la tiene clara, pero no está comunicando adecuadamente con sus equipos, o el líder está en esa transformación, pero la empresa no, y los equipos no están en esa misma mentalidad. Entonces ahí sufrimos un fenómeno que complica la, ay, perdón, la situación. Entonces, no sé si alguien de nuestros estudiantes quiere aportar aquí en este pedazo, en alguna situación particular de cómo han vivido la adaptación o la alineación, ¿sí? De la estrategia. Ahí veo que Margaret levantó la mano. Margaret, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo encendí mi cámara, sí, ¿verdad? Ok, Perfecto, sí, aquí te estamos viendo. fíjense que, pues mucho gusto de verlos. Les quería comentar que una de las razones por las que yo estoy siguiendo el programa de director de Family Firm es porque nosotros estamos como viviendo en un entorno Bani, y estamos estudiando entornos más estables en Estados Unidos o en Europa. Entonces, cuando yo vi que estaban haciendo este programa, dije, ok, voy a compartir con directores que están en el mismo barco mío, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que decía, creo que era Juan David, hablando de los proveedores, hace unos años aquí hubo unos cortes de energía eléctrica de 8 horas. Todos los días había cortes, pero por zonas. Entonces, en las zonas te avisaban qué día te iba a tocar. Entonces, yo tuve un cliente que tenía una empresa muy grande y decía, yo no le compro a nadie que me siga poniendo los cortes como excusas para fallarme. Porque si nosotros al tercer corte, con la programación, seguimos usando como excusa ese tema, es porque no logramos actualizarnos. Definitivamente, nuestras cadenas de suministro, que sí eran estables, porque normalmente traemos cosas de afuera de mundos más estables, sí se alteraron. Pero cuando ustedes hablan de la data y de cómo nosotros nos tenemos que actualizar, definitivamente
los modelos mentales hay que actualizarlos, los modelos de negocio cambiaron. Si usted no está actualizando su modelo de negocio, ya se quedó atrás, porque Correcto. algo cambió. De los cuadros, del canvas, hay dos o tres que ya no están iguales. Entonces, sí, y entonces, ¿por qué no hemos cambiado nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor? ¿Verdad? Definitivamente estoy de acuerdo. Y quiero repetir algo que dice un chileno para seguirle dando méritos a los chilenos. Dice que la innovación sospecha de la estrategia. Y a mí me parece muy, muy interesante eso. Y bueno, pues ese era los felicito, los animo a seguir adelante y esa era mi contribución. Margaret, gracias. Y ahí la innovación sospecha de la De la estrategia, estrategia. ¿no? Para que anotemos. Muy bien, muy chévere. Y creo que alguien tenía la mano levantada adicional. No sé si era tal vez Sandra, me parece, pero no sé, Sandra, creo que ya la bajó. en la pregunta anterior tenía la Ah, mano vale, levantada al vale, vale. final. Listo. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos avanzando, Juan David. ¿Quieres agregar algo? Sí, sí, súper. Muchísimas gracias, Diego. Oye, qué bueno, Margaret, ese apunte. Eh, se van a reír, pero soy capaz de prender la cámara para que vean mis notas, que de verdad vamos, o sea, te robaste la idea, Margaret, y me parece espectacular porque vamos a hablar un momentico de cómo en el redireccionamiento y en ese recalcular de Waze empresarial, la estrategia juega un papel fundamental cuando gravita entre lo deliberado y lo emergente. Pero quería hablar un momentico de esa lectura del entorno, que cuando tenemos un ojo muy agudo, capaz que vemos fisuras que se convierten en espacios de negocio, y eso es muy importante. O sea, en estas coyunturas y cuando uno mantiene el ojo agudo a ese entorno, salen oportunidades de negocio como las que les comenté ahorita de Everfit Partners, y creo que es cómo usar un desafío muy grande y convertirlo en una oportunidad, y es ver esas fisuras alrededor de los competidores, los clientes y la proveeduría, y donde tenemos espacio de pronto ahí para hacer negocios. De resto será una última dieta y pasemos entonces a recalculando. Exacto, muy bien. Y entonces sigamos con el tercero y ya luego nos enfocamos hacia las preguntas, que es uno de los que después en la charla que teníamos con Juan David nos empezó a parecer muy, muy, muy interesante, y hay varios conceptos que quisiéramos charlar. Entonces, Max, si quieres pasamos a la siguiente, que es al final, bueno, ¿y cómo seguimos, no? Ya mirado lo que pasó, cómo estamos haciendo en el momento para adaptarnos a las situaciones, pero luego cómo vamos a afrontar el resto de meses, porque al final vamos terminando el mes 2, nos quedan 10 de juego, ¿no? Vamos hasta ahora como en el minuto 20 del partido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros veíamos y que queríamos poner en el centro de la mesa para que también ustedes los validaran o no, o incorporaran otros nuevos, para ver también cómo los vamos a tener en nuestra caja de herramientas empresarial, ¿no? Y para poder ver cómo vamos siguiendo ese Waze empresarial, como le dice Juan David, que me pareció interesante el concepto, ¿no? Entonces, Juan David, adelante, ¿cuáles son esos elementos a tener en cuenta en ese rumbo? Súper, súper. Sí, ves, Margaret, ahí salió el tema, y es la capacidad de experimentación. Y experimentación, que bueno, también pasa exactamente lo que tú dijiste: la innovación se come la estrategia, se desayuna la estrategia, se le ríe en la cara, y la desafía, y es esa capacidad de experimentación desde el mercado. Nuevos productos, nuevos canales, nuevas geografías, nuevos segmentos. Yo creo que es un momento fundamental para que todos estemos con toda no solamente la agudeza y la sensibilidad, sino que nuestros equipos estén de manera deliberada buscando experimentar en el mercado. Y ahí es muy chévere lo que comentábamos ahorita, y es cómo la estrategia se mueve desde lo deliberado a lo emergente. Lo deliberado siendo un plan que uno sigue con unas escogencias claras, con unas renuncias claras, y cómo lo que va pasando en este mapa empresarial y en los mercados
nos obliga a recalcular y a replantearnos decisiones. Y les hablo un caso de la vida real. Nosotros, en el ejercicio de direccionamiento estratégico de hace 2 años en Everfeed, declaramos que no íbamos a seguir profundizando alrededor del canal de maquilas. Antes incluso lo denominamos un negocio, y obviamente entendimos que una maquila es un canal y no un negocio, y más incluso una modalidad de contratación antes que un canal. Y este año pues nos tocó paradójicamente, y frente a esta realidad, decir, hombre, tenemos una planta con 300 personas, tenemos una capacidad productiva que se puede poner a disposición del mercado, ¿por qué no retomamos eso? Entonces, mucha gente dentro de la organización nos cuestionó, dijo, hombre, entonces están improvisando. Y entonces, ¿qué fue la declaración estratégica? La declaración estratégica sirve si hay compañía. Y si se trata de sobrevivir y la posibilidad de maquilarle a compañías nacionales, internacionales, tanto de moda como de uniforme, alternativa. Ese es el primer concepto, y es la experimentación desde el mercado, entendiendo muy bien que la estrategia es acerca de esa mezcla y de esa capacidad de gravitar entre lo del liderado y lo emergente. Lo segundo es un concepto chévere también. Nada de lo que, al menos yo estoy hablando aquí, nada de esto es personal, sino es o que lo hemos aprendido de maestros o lo hemos vivido en el día a día de la empresa, pero es la sustentación empresarial, y esto me lo enseñaba un estratega gringo, y es: usted siempre tiene que mantener, no importa la adversidad, no importa la dinámica del mercado, algo que en aviación se llama sustentación, y es la velocidad mínima y la inercia mínima para que el avión se mantenga volando, y por eso acuñamos ese término de sustentación empresarial, y es que es lo mínimo que tenemos que hacer y cómo tenemos que mantener esa maquinita rodando, para que nunca paremos y para que a través de esa inercia podamos garantizar la supervivencia y la continuidad operativa, porque muchas compañías, dependiendo del sector y la afectación que tenga cada una de ellas, pues estará enfrentándose a un escenario muy adverso o a un escenario que no cambió. En el caso de los escenarios que son muy adversos, es fundamental cómo mantenemos esa sustentación empresarial, cuáles son las decisiones mínimas para mantener esa inercia de velocidad mínima. Y ahí lo cierro con el tercer concepto que ahorita lo mencionaba Diego, y es rentabilizar. Y ahí hay 2 cosas, también me robo conceptos de estrategas. Frente al gasto, es primero un gasto más inteligente que algo más barato, es gastar mejor y de forma más inteligente que más barato no gastar. Muchas veces los que somos muy ahorradores, y lo digo yo porque soy de cultura paisa, entonces pensamos en ahorrar y ahorrar y ahorrar, y muchas veces esos ahorros son un tiro en la rodilla o ahorro de vida. Entonces es muy importante tener un criterio muy inteligente sobre el gasto y buscar mejores formas de hacer las cosas y maneras más inteligentes de hacer las cosas antes que más baratas. Y la otra es el paradigma que teníamos muy ochentero y muy heredado de los marqueteros, y es, perdón, los marqueteros, pero muy heredado de vender más, y el paradigma del tamaño. Y no es acerca del tamaño ni vender mucho, es acerca de la calidad de esas ventas. Entonces, esos 2 conceptos de gastar de forma más inteligente y vender de una manera valiosa, valga la redundancia, nos aseguran rentabilizar el negocio. Yo creo que eso es claro, pareciera que es como un obligado y un lugar común, pero créame que lo vemos en muchos escenarios de conversación, que la gente está obsesionada por vender, y finalmente entonces cierran negocios con ciclos de caja negativos, o cierran negocios con rentabilidades muy bajas, y terminan finalmente eso devolviéndoseles y haciendo inviable muchas veces las operaciones y las compañías. Entonces, esas son las 3 reflexiones grandes: la capacidad de experimentar desde el mercado, la capacidad de mantener esa sustentación empresarial entendida como la velocidad mínima para mantener la compañía operando, y por último, ser muy inteligentes. Y a mí me encanta otro término de una estrategia, y es despromediar. Cómo despromediamos las ventas, despromediamos los gastos para asegurar siempre rentabilizar cada vez más el negocio. Así creo que podemos dar pasitos más firmes.
De acuerdo, y yo creo que voy a traer una cosa de nuestra charla también como para centrar en los conceptos que estamos hablando en este pedazo, y es que cuando nosotros decíamos, es muy importante tener en cuenta que este seguramente no va a ser para muchos sectores un año de fuerte crecimiento, y al final nos tenemos que concentrar en rentabilizar, pero entonces ahí y yo me acuerdo que cuando David decías, no, pero el buscar la rentabilidad no significa tenerle miedo al éxito. O sea, también hay que arriesgar, hay que experimentar, ahí lo metíamos, y entonces llegábamos al tema de decir, claro, es que el concepto es realmente vender inteligentemente y gastar inteligentemente, que es lo que tú estabas mencionando, ¿sí? Para que no nos confundamos en el tema, ¿sí? Y es encarar el tema con valentía en ese sentido, porque al final, y vuelvo a retomar una cosa que tú también hablabas y que también decíamos en la charla, se prostituyeron dos conceptos del año pasado, el repensar el negocio y la nueva realidad, porque al final la gente estigmatizó la palabra y muchos no repensaron el negocio y tampoco entendieron que era la nueva realidad y por eso no la estaban viviendo. Entonces aquí lo mismo en este concepto, y es que nosotros ya no tenemos que estar pensando en cómo nos adaptamos al mientras tanto, sino es cómo realmente consolidamos y vemos, y por ejemplo hablábamos de un concepto, Juan, a ver si te acuerdas, que decíamos por ejemplo el famoso tema de la omnicanalidad. O sea, al final hay muchos canales para llegar al cliente que llegaron a las organizaciones para quedarse, y que no es para sobreaguar, ¿sí? Sino porque realmente hay que instaurar y consolidar y crecer. Entonces, creo que hay unos de esos temas importantes que tenían que ver centrándonos en estos conceptos de la experimentación, de lo que tiene que ver con la sustentación empresarial del ser rentable hoy, y de cómo este año nosotros vemos principalmente que sí tiene que haber un enfoque en la rentabilidad, en cuidar la construcción de capital de trabajo atado a que muchas veces será mejor vender menos, pero vender mejor, era lo que decía Juan David en ese aspecto, y que podríamos finalmente resumir este pedacito en esa parte de vender y gastar inteligentemente, ¿no? Pasemos a la segunda diapositiva, que sigue en el tema de cómo seguimos, que tenemos dos conceptos más para cerrar, y luego los escuchamos y les escuchamos los aportes que también tengan en esta parte de cómo lo han vivido, porque aquí hay otros dos conceptos importantes y un último que me parece súper ganador, como Juan David tú lo vas a enfocar. Entonces, si quieres, adelante de explicar estos dos temas. Súper, mil gracias, Diego. Queríamos abrir ya la parte conversacional en una reflexión personal, y conversábamos Diego y yo, y es bueno, finalmente esto es acerca de nosotros, el se ve o el cómo me hago cargo yo de esta situación para transformar la realidad, como nos invitaba Leonardo, y es yo qué puedo hacer si yo no soy el del ritmo de las vacunaciones ni el importador de las vacunas. Yo qué puedo hacer desde mi responsabilidad como directivo, como miembro de un junta o como gerente. Y ahí hablábamos de tres o cuatro cosas fundamentales. Uno es el propósito. Hoy el paradigma de las organizaciones y del liderazgo está gravitando alrededor de propósito organizacional alineado con el propósito de vida. Y una de las cosas que le permite a las compañías no perder el rumbo en medio de esa capacidad de experimentación y de la crisis es su claridad de propósito, y es para qué nos merecemos existir como equipo humano y como organización, y cómo estamos dejando un mundo mejor a partir de la claridad en el propósito y la coherencia en el actuar con ese propósito. Entonces, ese es uno primero, y es un parche. Si no lo tienen definido en su organización, pues una invitación muy vehemente a que lo definan, porque es desde ahí que conectamos a nuestros clientes y que conectamos también a nuestros colaboradores, y en esa medida construimos relaciones significativas con ellos. El propósito de Verfit, por ejemplo, es que nos levantamos todos los días para inspirar tu mejor versión, y así conversamos con todas las personas que nos relacionamos, clientes, proveedores, accionistas y colaboradores. Entonces, esa es una ancla fundamental, es cómo trabajamos y ayudamos al equipo a seguir fieles y consistentes con el propósito organizacional. Lo segundo es desde el liderazgo, y aquí lo veíamos en la diapositiva anterior. Yo creo que
puede sonarle a muchos esotérico, raro, pero creo que una organización es un organismo vivo donde está un equipo de personas co-creando, y un equipo de personas son energías juntas co-creando. Entonces es fundamental para uno como líder canalizar esa energía y mantenerla siempre en el máximo nivel. No sé, ahorita conversaba con mi novia sobre la realidad de las compañías que han tenido que disminuir salarios, como nos tocó a muchos, incluidos nosotros, disminuir jornadas laborales, y pues eso pega duro en la economía de nuestros hogares y pega duro en la moral de muchas personas, y eso termina afectando la manera en que nuestros comerciales, por ejemplo, se relacionan en los momentos de verdad con nuestros clientes. Y es muy importante pues cómo acompañar desde la moral, desde la psicología, desde el afecto, desde la empatía que hablamos ahora, cómo acompañar a nuestros equipos de trabajo, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, pero sobre todo a nuestros equipos de trabajo, manteniendo esa energía co-creadora enfocada alrededor del propósito. Y una gotica muy personal ahí es, yo creo que es una oportunidad muy linda para repensar los paradigmas, entendido los paradigmas no como buenos ni malos, sino como las maneras en las que interpretamos la realidad, y cómo esas maneras nos permiten potenciar y transformar esa realidad o limitar nuestra capacidad de evolucionar. Es un momento muy interesante para repensar esos paradigmas como líderes, desde nuestro estilo de liderazgo, desde nuestro autoconocimiento, y finalmente eso cataliza o limita nuestra contribución en la organización, y es nuestra contribución específica. Muchas veces, ya cuando somos gerentes y tal, no, súper importante el gerente, uno termina sintiéndose que firma, como decía mi papá, papi, ¿tú qué haces? Cuando yo era chiquito le preguntaba que él era gerente, y me decía, no, papi, no, hijito, yo firmo papeles todo el día. Y entonces el gerente se nos sube, y finalmente, ¿cuál es mi contribución? ¿Cuál es la contribución real que yo estoy haciendo para movilizar al equipo y para alcanzar los resultados que necesitamos alcanzar en medio de esta coyuntura? Y que yo creo que ya no es coyuntura, sino que es una manera nueva de administrar y de gestionar las organizaciones. Entonces resumo ahí el tema del liderazgo alrededor de la energía creadora, la claridad en el propósito, y repensar paradigmas para asegurar que mi contribución está siendo real y efectiva sobre el equipo y sobre la organización. Excelente, yo ahí creo que este es uno de los puntos que más me ha gustado como tú lo trabajas. Yo creo que solo como que mencionaría ahí unos temas que tiene como complemento más de experiencia, ¿no? Y es que yo creo que el home office nos alejó, pero es cuando más cerca tenemos que estar, ¿sí? Y más tenemos que estar centrados en el propósito, porque al final para muchos las organizaciones son las arcas de Noé. O sea, las empresas que siguen vivas y siguen manteniéndose, es que es la diferencia de no entrar al porcentaje de desempleados en el país. Entonces, finalmente es como también todo eso tiene que girar al centro del propósito, y de también cómo el equipo claramente entiende el propósito, y sobre todo en este cansancio, porque lo veíamos nosotros con algunas organizaciones, y es que pues es que hay personas que llevan más de un año pegados, sobre todo los líderes, pero en general los equipos de las organizaciones pegados sacando adelante la empresa, ¿sí? Vacaciones de un mes, quién sabe cuándo se volverán a ver, pero eso también implica un tema de desgaste emocional y psicológico, ¿sí? De hecho, han sacado varios temas de apoyo psicológico a los empleados, a los colaboradores en las casas. Entonces sí hay un tema de recordar por qué hacemos lo que hacemos, y eso justamente ese es el adicional también ahí en el propósito. Y el último que lo dejamos como decía Juan David, también como la cereza del pastel, porque al final todos los que estamos acá estamos porque creemos en qué líderes tenemos que ser para asumir el reto. O sea, al final la formación que ustedes están teniendo en programa director, ¿sí? Lo que estamos viviendo, estas charlas, son atados a que nosotros sabemos que necesitamos más herramientas para poder realmente dirigir mejor las organizaciones, para nosotros tener una mejor comprensión y para ver cómo damos la talla de ese reto que estamos poniendo y cómo realmente estamos siendo coherentes, porque así mismo estamos liderando nuestro propio destino, y eso nos va a permitir a nosotros con mejor
y mayor coherencia poder dirigir a nuestros equipos. Entonces también es esa autorreflexión que muchas veces falta, ¿no? Que muchas veces nosotros nos centramos en mirar a los demás, a nuestros trabajadores, a nuestros directores, ¿sí? Pero a veces si no hay una junta detrás evaluando el desempeño del gerente, pues es uno como dándose espaldarazos y uno diciendo, sí, lo estoy haciendo bien, pero ¿y dónde está la autorreflexión para ver también realmente cómo podemos mejorar como líderes? Uno de los mentores de programa director, ¿no? En alguna charla, Antonio Díaz nos decía, ¿no? Nos centramos mucho en ver qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, pero qué hijos le estamos dejando a este mundo. Entonces también, ¿qué líderes estamos siendo para este mundo? Estamos mirando ese mundo complejo, pero nosotros, ¿qué tipo de líderes, ¿sí? estamos siendo y cómo también nosotros nos estamos preparando para también dar la talla? Entonces nos pareció un mensaje muy bonito también para cerrar este planteamiento que les estamos haciendo. No sé si quieras, Juan David, agregar algo más y ya le damos la palabra a nuestros estudiantes para que también ellos nos cuenten sobre este pedazo, qué reflexión tienen al respecto y qué nos pueden comentar. No, Diego, estuvo súper, me pareció muy chévere y finalmente esto es un ejercicio acerca de nosotros y de cómo nos convertimos en mejores líderes para poder sacarla del estadio y ayudarle a nuestros equipos a sacarla del estadio. Entonces, esto es un espejo y ojalá le sirva a todo el equipo y a los estudiantes para esta noche que se miren ahí, paren un momentico de mandar mails y se miren al espejo y cómo estoy liderando y cómo estoy en coherencia, cómo estoy en claridad de propósito y cómo estoy invitando a mis coequiperos y a la gente a vivir ese propósito en coherencia. Ojo, no es una invitación fácil porque muchas veces uno le ayuda a la gente a darse cuenta que no está en línea con su propósito, o uno mismo se da cuenta que no está en línea con su pero qué lindo ese descubrimiento y bienvenido sea, pues porque qué rico vivir en coherencia. Si uno va a estar 10, 12 horas trabajando, pues que esté en coherencia con su propósito. Entonces, muy chévere la reflexión y bueno, oigamos lo que nos dicen los estudiantes. Perfecto, yo veo que Margaret tiene la mano levantada, no sé si es que se te quedó o también nos quieres hacer una reflexión. Vale. Perdón, sí, qué vergüenza, gracias. Vale, bueno, ¿quién nos quiere aportar en este pedazo y en esta última parte? ¿Qué se quedan pensando? ¿Qué se llevan para su reflexión individual, como dice Juan David? ¿Qué preguntas tienen al respecto de todo este planteamiento? Porque ya entramos a la parte de las preguntas y a la parte también de escucharlos a ustedes. Hola, bueno, claramente creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, no sé si día a día, yo creo que sí, ¿por qué no? Tener siempre un propósito súper claro, que no tiene solo que ver con los números. Obviamente nuestra labor como directivos de empresa es, obviamente, rendimiento, maximización, agregar valor y todo, pero también tenemos que ver la parte humana, que tiene que ver, hoy día nos ha golpeado muchísimo, y que tiene que ver con la reflexión del principio, que tiene que ver también con que creo que siempre hay un espacio para ver el otro lado de la moneda, siempre tenemos la opción de poder mirar al otro lado y decir, oye, a lo mejor yo estoy mirando o pienso que este escenario, que este 2021 no va a venir tan bueno, etcétera. Si tú me preguntas, he hablado con muchos clientes durante estos primeros 2 meses o mes y medio de actividades, y a todos yo les transmito el mismo mensaje. Les digo, para mí este va a ser un año excelente, espectacular y imparable. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con eso, porque tiene que ver con lo que hablaban recién, que tal vez también tiene que ver mucho. Hay algunos que pueden pensar que esto es esotérico, esto es, no sé, algo así medio de oráculos y cosas por el estilo, pero tiene que ver con la energía. Y la energía también se transmite, el propósito también, cuando tú yo creo firmemente que cuando tú te pones un propósito y realmente le pones energía positiva y crees realmente en ese propósito, creo que haces todo y todo se confabula para que resulte, porque empiezas
a contaminar de alguna manera o a plasmar en los demás y todos a lo mejor también empiezan a ver todo de manera distinta. Le das otra mirada, al que venía con una mirada pesimista, puede que lo empapes de tu entusiasmo y digas, oye, después de todo a lo mejor puede que no sea tan malo, ¿no? Lo voy a mirar de otro punto de vista. ¿Qué estás viendo tú que yo no estoy viendo? ¿O qué está viendo este señor que no alcanzo a ver yo? Entonces, Exacto. desde ese punto de vista, creo en eso firmemente y creo que uno es responsable también de su destino. Entonces uno, si te levantas todos los días en la mañana y así como que, pucha, bueno, voy a ir y, será. No, al final uno tiene que ponerle energía al día y decir, oye, hoy día voy a hacerlo mejor y mañana también. Y en el fondo Ajá. esto se va contagiando de alguna manera Ujú. a tu equipo, lo vas contagiando y vas haciendo que crea firmemente en el propósito, porque tú como líder, si no le transmites confianza, es como cuando le decimos al cliente o al vendedor que no cree en su producto, no vende nada. Ujú. Entonces, si tú no crees en tu propósito, entonces estás vendiendo una idea que ni tú la crees, entonces eres un poco cínico o hipócrita. Entonces, creo que sin duda hay que creerse el cuento, como decimos Ajá. nosotros en Chile, hay que creerse el cuento y yo tengo una Ujú. frase que es, vamos que se puede, o sea, vamos para adelante y yo apunto lo más arriba posible, si no le doy, voy a andar cerca, pero tengo que ir por eso, o sea, no por menos. De acuerdo, Leonardo. Muy bien. Y por ahí vi también que Paola, ¿ibas a comentarnos algo? Sí, buena noche. Buenas noches. Bueno, digamos, bueno, el panorama para Inalmed fue, digamos que muy favorable, o bueno, pues digamos, Ajá. enero para nosotros fue un buen comienzo, más que otros años. Tenemos muchas expectativas, Ujú. estamos trabajando pues fuertemente ahora, pues la parte digital, eh, obviamente nos desplazamos mucho más a pedidos por teletrabajo, sí, por internet ¿Por y todo eso, internet? cuando a las redes sociales y pues la verdad tenemos como mucho positivismo de que este año sea mejor que el anterior. Obviamente, Excelente. el anterior a nosotros también nos fue, digamos que bien, Ujú. gracias a Dios. Esperamos que este año sea mucho mejor. Estamos con una apuesta muy, muy optimista. Perfecto. No, y no hay que decirlo con culpabilidad, ¿no? Porque el otro día escuchaba a un empresario que decía, no, es que a mí sí me fue bien, ¿no? Como diciendo como, fue pucha, qué mala suerte que me fue bien. No, hay que decirlo también orgullosos de que se ha hecho un buen trabajo y que se está yendo bien. Como esta no es una charla cualquiera, ¿vale? Y como acá estamos con nuestros estudiantes, entonces sí yo voy a pedirle a 3 estudiantes que me digan qué se llevan como líderes de la organización para empezar a hacer mañana en sus empresas que no habían hecho. Entonces, vuelvo y repito el reto y es, voy a escoger a 3 estudiantes para que nos digan qué se llevan de esta charla y que como líderes mañana van a empezar a desarrollar en sus empresas o a reflexionar con sus equipos, ¿vale? Entonces, a ver, ahorita acá es cuando todos los estudiantes empiezan a desconectar para que no les pregunte. Ah, a ver, yo por acá estaba viendo a Yamil. Yamil, ¿qué te queda de esta charla y qué vas a reflexionar para llevarte a tu empresa? Yamil, ¿andas por ahí? Se le cayó el internet a Yamil. Justo, ¿no? Elliot, sálvalo, que tú eres bien elocuente. A ver, ¿qué te das también para con tus clientes de reflexión de esta charla? ¿O qué te llamó la atención que vale la pena rescatar mañana con lo que hagamos? Bueno, me gané el tema de Yamil. Bueno, claro que sí. Mira, yo de veras tengo algunas inquietudes que me nacen a raíz de todo lo conversado y especialmente de los comentarios acertados que hizo Leonardo. Es importante que nos creamos el cuento, como él dice, que también lo utilizamos aquí en Colombia, es decir, que tengamos actitud, ¿sí?
que nuestras actitudes sean positivas. Excelente. Pero también es importante que tengamos muchas aptitudes con P para que podamos lograr y desarrollar aquello que creemos podemos hacer, ¿sí? Yo me he encontrado con lo siguiente en las empresas que acompañamos o que atendemos. Muchas veces no sabemos cómo decirle al líder de la compañía, mire, la verdad es que usted hace el mayor esfuerzo, se dedica muchísimo tiempo, pero no es el líder que necesita la compañía, ¿sí? Entonces, más allá de cómo lo estoy liderando, de cómo lo estoy haciendo, de cómo lo voy a manejar, yo sí soy la persona que puede ser el líder de esta actividad o de esta empresa. Allí siempre para mí ha sido difícil tener la posibilidad de encontrar las palabras, encontrar el momento, saber cómo decir a esa persona, mire, definitivamente lo que pasa es que usted no es el líder que necesita esta compañía para este proyecto o para esta actividad, ¿correcto? Esa es una que la dejo allí para si alguno de los maestros que nos están apoyando hoy me puede ayudar a resolver. Y el tema de repotenciar el propósito, pues digamos que efectivamente todos en cada una de las actividades que ejecutamos hoy día estamos tratando. Yo no sé si será repotenciar, o sea, si la palabra es repotenciar o adaptar. Es decir, tenemos un propósito claro, sabemos para dónde vamos, pero ¿cómo lo logramos desarrollar en el momento que hoy vivimos? ¿Sí? En el momento que hoy vive el mundo. Entonces es más tratar de adaptar ese propósito, ese gran propósito para poderlo ejecutar, ¿sí? De la mejor manera, teniendo en cuenta las herramientas, las posibilidades y también las dificultades que se presentan en el momento actual. Entonces, esas son como mis inquietudes principales de esta segunda parte de la charla. Perfecto, perfecto. Entonces, en la primera, porque aquí me estaba escribiendo Juan David que se le había caído y que volvió a entrar, que concretamente la inquietud, si la puedes volver a repetir. Sí, claro que sí, Juan David. Mi inquietud es la siguiente. Más allá del trabajo interno de nuestra compañía, como lo dije anteriormente, nosotros atendemos otras compañías. Y en esas atenciones tenemos contacto o nos relacionamos con los líderes de las mismas, ¿correcto? Y muchas veces, por más que uno quiera decirle al líder, hombre, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo puedes mejorar? Llega un punto en que ese hilo conductor se rompe y definitivamente nos damos cuenta que ese no es el líder que se requiere en esa área o en ese propósito determinado. La pregunta concreta es, ¿cómo hacemos sin caer en lo que no sé explicar en este momento? ¿Cómo hacemos para decirle al líder, mire, lo que pasa es que usted no es el líder para ese proyecto? Claro, mira que, y ya de pronto aquí Juan David también nos lo comentará por sus experiencias, pero mira que ese es uno de los grandes retos incluso de los miembros de junta, ¿no? Porque además sobre todo ahí en las compañías donde el presidente, ¿sí?, es el líder de la compañía, o como incluso también a un gerente de la organización, tú llegas a tener que desarrollar esa conclusión de decir, el problema acá en la organización eres tú, ¿no? Cómo tener esa charla difícil en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que se basa, por ejemplo, en mi experiencia personal, se basa en también darse uno cuenta hasta qué punto, hay dos fenómenos, ¿no? Pero hasta qué punto también se convierte en, si de repente yo también estoy como de vivienda en el lugar equivocado, porque yo creo que también a través de la empatía y de la charla transparente con los líderes, uno tiene que ir sensibilizando y mostrando la realidad, ¿no? Nosotros como miembros de junta directiva, pues no estamos atados a una organización para escuchar lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Entonces yo creo que también en la posición objetiva, que yo creo que ustedes lo han vivido en su organización, a veces, y le toca a uno asumir esa discusión o esa charla incómoda, ¿sí? Porque finalmente también pues no vamos a ser partícipes de que el líder se funda en ese error. Yo creo que a través de charlas, a través de ese café
que hay que tomar a través de esa persuasión, ¿sí? Pero también a través de trabajar en equipo para también buscar transformación a través del equipo. Creo que han sido como algunas de las herramientas que en particular yo he utilizado cuando me he encontrado con ese bache en el camino, pero que también he aprendido que he cometido el error de ser mucho más diplomático, ¿sí? Y esa diplomacia también me ha llevado a veces a que se demoren acciones, y a veces me he dado cuenta que también, pues, esa charla que uno cree que es incómoda, al final no termina siendo tanto, o en otras ocasiones dándome cuenta que de repente yo soy el que no estoy metido en ese modelo al que no quieren desarrollar una transformación, que también puede ser en determinado momento, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Juan David, no sé si nos pudiste escuchar, porque sé que estabas teniendo problemas con internet, y si quieras adicionar algo allí, ¿sí? Y si no, vemos también que Max Alexander nos está también diciendo que para hacer como ya el cierre por tiempo, porque ya vamos desfasados de nuestra hora inicial, ¿no? Diego, hola. Uy, creo que... Diego, hola. Hola Juan David, creo que se te está escuchando con interferencia. Sí. Intentémoslo un poco, a ver. No, si quieren, si se está oyendo muy mal, lo que pasa es que aquí en Ahí te Medellín estamos todavía no escuchando funciona bien. bien el internet. No, no, Ahí ya te mentira, no sé escuchamos. si se está oyendo muy mal, les quedo viendo Ahí te y estamos les escuchando doy bien. la reflexión que está muy buena a través de algo. Ahí te estábamos escuchando bien. Bien, yo creo que, perdón que me perdí la señal mucho rato y no sé el nombre de la persona que preguntó y planteó una reflexión muy interesante, y es la primera que alcancé a oír fue y si seré yo y las habilidades para ser el capitán de este barco. Creo que es la primera reflexión y la más importante, y cómo replicar esa reflexión al equipo de trabajo y a nuestros líderes. Me pegó mucho de lo que tú estabas hablando ahorita, y es, yo creo que la calidad del liderazgo está determinada por la calidad para Álvaro González Horda, que fue un coach que me ayudó mucho y tiene un libro que se llama The Talking Manager. Yo creo que el ejercicio del liderazgo es el ejercicio de las conversaciones, y esas conversaciones son fundamentales alrededor del desarrollo y alrededor del desempeño con todos nuestros colaboradores. Entonces creo que esa es la herramienta más poderosa. Conversaciones, obviamente habrá ya desde el punto de vista de gestión cosas para apoyar esas conversaciones, como los modelos de evaluación de desempeño, las métricas y demás, y los modelos de competencias, pero creo que es una herramienta que tenemos que potenciar en este momento, y es cómo está la calidad de nuestras conversaciones, sobre todo las conversaciones duras que tenemos que tener para no irnos al lado de cuál es tu propósito, sino, bueno, y de verdad sí tenemos las herramientas y las capacidades necesarias para desempeñarnos bien en nuestros puestos. Primero, obviamente, la pregunta con nosotros mismos, y después cómo mantener esas conversaciones con nuestros equipos de trabajo. Y les pido disculpas, pero la señal está muy mala, entonces creo que los voy a dejar para no andar sufriendo, porque no oigo casi nada. Les pido mil disculpas y les agradezco nuevamente el espacio al programa, y a todos los alumnos. Muchísimas gracias por hacer parte hoy de este conversatorio. Juan David, gracias a ti, muy interesante la charla. También, pues, gracias a todos los participantes. Queríamos también incorporar en estas nuevas charlas una dinámica de cierre, ¿no, Max? Entonces, por favor. Gracias, Diego. No, y como último comentario acerca de esto, pues de todas maneras también agradecerle a Juan David su apoyo y el estar tan pendiente de nuestro programa y tan cerca de nosotros, porque de hecho va a estar en uno de nuestros podcasts también, entonces espérenlo, otra discusión entre Diego y Juan David que nos encantan. ¿Listo? Entonces, para finalizar, quisiéramos pedirle a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy que encendamos nuestras cámaras. Es bueno vernos, ¿no? O sea,
esta pandemia nos ha alejado un poco, pero estos espacios son para que podamos sentir muy cerca a las personas con las que nos relacionamos, y qué rico poder compartir este espacio y que sepamos también quiénes son las personas que están al otro lado de la otra pantalla. Entonces, les agradezco a todos. Vamos a poner el modo conferencia para que nos veamos en las sillas de esta clase del día de hoy. Entonces, aquí vamos viendo. Vamos siempre al finalizar, entonces por un segundo en la despedida, poner todas las cámaras para ver con quiénes compartimos este rato, con quién estamos trabajando, quiénes serán estas personas o están siendo estas personas que están transformando el tejido empresarial, porque recuerden que el programa directo es lo que queremos. Queremos realmente que nos unamos para hacer la diferencia en esa transformación empresarial que tanto se necesita. Entonces, de verdad que bueno que tenerlos a todos acá. Nuevamente estar en estos espacios de charlar, poder cada vez más escucharlos a todos, ver cómo podemos generar esas interacciones, ese network empresarial también, escuchar y nutrirnos también de cada uno de nuestros participantes y de los comentarios, agradecerle también a nuestros estudiantes que pudieron hoy dar sus apreciaciones, su experiencia muy valiosa, porque realmente aquí, más que todo, nosotros somos facilitadores de esta charla, porque yo creo que grandes experiencias vienen por parte de ustedes, por algo han sido escogidos también para estudiar este programa. Entonces, Max, también muchas gracias a ti por este espacio, muchas gracias a todos, espero que haya sido de aprendizaje y una experiencia interesante para todos, que tengan una muy buena noche, no sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional, y si no, pues nos despedimos. No, yo sí quiero decir algo. Esta es mi primera sesión del programa y pues bueno, no, la verdad súper chévere, súper valioso y muchas gracias a todos también por hacernos parte de esto. Vale, no, muy bien y bienvenida a ti a estos espacios también. Yo también, para hacer honor a lo que me dijiste de la elocuencia, comentar que qué agradable ver a algunos muy bien vestidos y a otros que estamos en pijama. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja que tenemos hoy de la comunicación virtual. Adaptación. Adaptación, sí, señor. Muchas gracias. Excelente Diego, muchas gracias. trabajo el día de hoy. Me gustó mucho. Muy bien, con la charla estuve muy mal de señal, pero me gustó bastante. Excelente. Y también les vamos a tener varias sorpresas en este año, en estos meses también para traerlos acá y también para que empiecen a coger energía, porque también les vamos a traer al paredón también a algunos invitados que nos permitan aceptar este reto para que también los pongamos a prueba en sus habilidades de liderazgo. Entonces, también qué chévere que cada vez este espacio sea más de ustedes. Vamos a también... Así como que usted. Vamos a hacer unos temas donde también queremos escucharlos a cada uno de ustedes como líderes actuales y futuros. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Gracias. 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 Adiós. Hernán se le quedó.